Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta segunda reunión de alabanza y predicación aquí en Agua Viva. Y el día de hoy, como pueden ver, vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones que se titulan La verdadera Navidad. No vamos a entrar en esa discusión estéril y ociosa de pues si se debe celebrar o no la Navidad, porque pues no estamos seguros de que el Señor Jesús haya nacido en estos días. Bueno, conociendo un poquitito de historia, está claro que no nació en estos días. Es decir, que la fecha del 24-25 de diciembre fue elegida de manera convencional. Ahora, la razón por la que la escogieron es muy importante. Y por eso los cristianos bien nacidos apoyamos el que se siga celebrando la Navidad. Les voy a decir por qué. Porque la noche del 24 a 25 de diciembre se celebraba el culto pagano del Sol Invicto. Incluso el emperador Constantino, sí, Constantino el Grande, él era un adepto de ese culto pagano, el Sol Invicto. Así que cuando el cristianismo, después de Constantino, se instala con su fuerza, con su presencia, las autoridades de aquel tiempo, nuestros hermanos de aquel tiempo, dijeron, pues tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo, porque es natural. Todavía hay cristianos que hasta dicen, pero no hay un mandato en la Biblia de que celebremos su nacimiento. Bueno, pero tampoco hay mandato de nosotros, y bien que celebramos el cumpleaños de los hijos, de los papás, pues cuánto más de nuestro Señor. Pero bueno, ellos decidieron esto. ¿Qué fecha? No sabemos cuándo nació. Sabemos que nació y debemos celebrar que nació, pero ¿qué fecha? Y bien hicieron, dijeron, vamos a hacerlo el día en que falsa y equivocadamente se celebra al Sol Invicto. Y vamos a celebrar al verdadero sol, a la verdadera luz, a la luz que alumbra a todo hombre, a Cristo Jesús. Entonces lo haremos justo cuando se celebraba al Sol Invicto, como una forma de raer, de desaparecer un culto pagano. Y por eso fue elegida esa fecha. Ahora, esas cosas a nosotros no es un asunto que nos toque. A nosotros nos toca celebrar en nuestro corazón que el Señor Jesús nació el día que haya sido, pero Él nació, la promesa de Dios se cumplió. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Isaías dio esa profecía, los hijos de Dios estaban siendo llevados a Asiria para ser muertos, y Dios dio la profecía, vendría el Mesías, vendrá Rey Emmanuel, alégrate Israel, y esa promesa se cumplió. Eso celebramos. Y la verdadera Navidad, como dice aquí, es la esperanza viva de bendición. Yo quiero que esta Navidad todos nos alegremos, que preparemos la casa. Miren, si todo el año no se mueven los sillones para barrer, no hay problema. Pero en Navidad sí se mueven los sillones. Debe estar la casa bien barridita y muy bonita. A veces decimos, pero es que no hay dinero, pastor. Miren, mi mamá, en Navidad, como el piso era de tierra, entonces ella, con su mano y una jicarita de agua, empezaba a hacer que la tierra se hiciera como una pastita. Y así se venía. Yo tengo el recuerdo de mi mamá yendo hacia atrás, y quedaba la tierra como en una tecatita, como si tuviéramos un piso de, ¿cómo se llama esto? ¿Mármol? ¿O cómo le llaman en México? Los losetas. Okay. Es que estamos acostumbrados al piso de mármol, yo pensé que era mármol. Entonces, loseta, hagan de cuenta que así. Y mi mamá hasta decía, espérense tantito, a que ya empecemos.
para que dure, porque apenas pisábamos, pues iba quebrando. Pero esas cosas se guardan en el corazón, porque era como decir, en medio de la pobreza, vamos a celebrar esta noche muy contentos y dando lo mejor de nosotros. Así que a todos una feliz Navidad desde este día. Y vamos a orar entonces. Padre, gracias por el privilegio de predicar y de escuchar tu palabra bendita, la Santa Biblia, nuestra única norma de fe y práctica, el perfecto tesoro de instrucción sin mezcla alguna de error que tú, Señor bendito, nos has dejado. Que tu palabra bendita, eterna y eficaz, viva, hable a nuestro corazón, y con la unción de tu Espíritu Santo, tu palabra quede grabada en nuestro corazón y de abundante fruto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Da un aplauso al Señor. Dile, Señor, yo quiero una esperanza viva, porque Navidad es esperanza. Tomen su lugar. Bueno, pues yo quiero invitarles a manifestar una convicción de sus corazones para comenzar este mensaje. Quiero pedirles que en el nombre de Jesús prometan al Señor desde su corazón que nunca se avergonzarán de sus esperanzas. El Señor dice en su palabra, la esperanza no avergüenza. Vean la antepenúltima lectura, Romanos capítulo 5, antepenúltima lectura. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nunca debes avergonzarte de una esperanza, porque si tú te avergüenzas de tus esperanzas, ¿cómo quieres que los demás no se burlen de ellas? Nuestras esperanzas no son solo nuestros anhelos, son nuestra convicción del amor y de la bendición de Dios. Por eso decía el apóstol San Pablo, jamás debes avergonzarte de una esperanza. Yo doy gracias a Dios porque cuando era un niño, Dios en su misericordia me permitía tener esperanzas. Sí, es cierto, esperanzas que después iban enfrentando a condiciones difíciles, pero esperanzas que Dios quiso guardar en mi corazón. Todo comenzó un día en que a los niños de mi primaria, de quinto y sexto año, nos llevaron, no sé por qué, al Palacio de Bellas Artes. Llevaban a niños de muchas escuelas, de barrios como el mío, y nos llevaron al Palacio de Bellas Artes a escuchar a un señor que no sabía yo ni quién era. Comenzó a hablar ese señor, y hubo un momento, como dice el Señor, si por un instante entendieras lo que es para tu paz. Y así me pasó a mí. Yo estaba escuchando junto con los demás niños, dando lata, jugando, pero de pronto la forma en que ese hombre hablaba, el conocimiento que tenía, impactó mi vida de un niño de 10 años, mirando cómo don Salvador Novo expresaba su conocimiento de la historia. Al regreso, me acerqué a mi maestro Lucio, mi maestro de quinto de primaria, y le dije, maestro Lucio, nos llevaron a escuchar a un señor, me dijo, al doctor Salvador Novo. La verdad no sé. Maestro, a mí me impresionó cómo ese hombre hablaba, todo lo que ese hombre sabía. ¿Cómo puedo saber? Y él caminó a su estante, tomó un libro y me dijo, lee este libro. Apenas lo termines y me des un resumen, te presto otro. Y así comenzó. En esos días, porque nos estigmatizan, nos clasifican, en esos días en la primaria abrieron talleres. Era un buen gesto. El taller de zapatería, el de carpintería y el de mecánica. Era un buen gesto.
porque la mayoría de los niños de esa primaria no íbamos a estudiar, jamás. Seguramente saldríamos, y qué mejor que darnos el inicio de un oficio para incorporarnos a los tallercitos de la colonia. Y así fue. Me mandaron al de zapatería. Yo pienso que le ven a uno lo Ferragamo. No, de veras, el estilo Ferragamo que lo ven desde chamaquillo, ¿no? No, la verdad es que yo creo que, pues, el criterio fue, bueno, pues a lo mejor él puede hacer esto. Total que así, a ver, tú, Balan de carpintería, tú, a ver, como zapatero, le das un aire a Gepetto, así que ven para acá. Y así. Y a mí me mandaron a zapatería, y yo estaba ahí en zapatería muy listo, trabajando. Nos daban una baqueta, le llamaban, era como un cuero, y había que hacer algunos cortes. El maestro hacía los peligrosos, y nosotros ya nada más le quitábamos la orillita a ese cuero tan grueso. Y ahí llegó el maestro Lucio, y le dijo al profesor: présteme, profesor, a Vega, porque estoy empezando un taller. El director me autorizó un taller de lectura, y eso cambió mi vida. Y les cuento esto, y lo digo para gloria de Dios, porque ayer por la tarde-noche recibí una bendición muy grande. Recibí un reconocimiento internacional de parte de la UNESCO. Y para mí fue algo muy especial, porque hasta me llenó de cierto temor. Porque le dije: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. A muchos de ustedes les mandé la fotografía del reconocimiento, y ahí dice: por todas las conferencias que he impartido, sus cursos, sus enseñanzas. Para mí no fue un motivo así como de orgullo, ¿verdad? Sino fue un motivo de gratitud a Dios. ¿Saben por qué? Y eso es lo que quiero compartir con los jóvenes que están aquí. Porque pude entender que mientras nosotros a veces pasamos dificultades, el Señor está haciendo una obra perfecta que nosotros no vemos. Yo recuerdo cuando salí de la primaria, no había secundaria en la colonia, porque nadie esperaba que alguien estudiara la secundaria. Y entonces mi mamá me dijo: hijo, ya te conseguí una secundaria, hasta Tlatelolco. Estaba lejos. Me dijo mi mamá: es la única opción, aunque está muy lejos. Le dije: sí, mami. ¿Cuánto será caminando? Y me dijo: mire, eso es lo de menos. Hijo, te tienes que bañar. No, sí. No, es que no nos bañábamos. Dios sabe que es la verdad. Mire, mi mamá agarraba su delantal, le botaba saliva y te hacía un circulito aquí limpio, otro aquí y otro aquí. Te ibas oliendo feo a la escuela, con cara así de malos amigos, pero era del olor. Bueno, pero mi mamá de esa manera nos arreglaba, ¿no? Les dije otra cosa, pero no, es que siento feo, porque nos echaban limón en el pelo. Miren, no le echen limón a sus hijos, de veras no lo hagan. Bueno, total, me iba caminando. Yo sé que no es nada así como para hacer un homenaje. ¿Cuántos jóvenes y niños no tienen que caminar para la escuela? Ustedes quizás más que yo, pero bueno, era el esfuerzo. Luego de ahí terminé la secundaria y entré a la preparatoria en el colegio de bachilleres, plantel 1, el Rosario Azcapotzalco, a mucha honra. Recuerdo el día que tomamos el camión en el metro Tacuba, cuando el colegio de bachilleres nos mandó la aceptación, nos dio instrucciones: lleguen al metro Tacuba, caminen a la gasolinería, van a ver un paradero de camiones y ahí preguntan, ¿no? Y así hice.
Entonces, ya dijo el chofer, súbanse, ahorita yo les digo. Íbamos como unos 6, 7 muchachos, que íbamos por primera vez. Íbamos por Parque Vía. Yo no lo voy a olvidar porque ahí de repente se para el chofer y dice, los muchachos que van a bachilleres. Y entonces ya nos paramos, como les digo, 5 o 6, ¿no? Y dice, aquí se bajan y caminan para allá. Y nosotros, ¿por dónde? ¿Por dónde? Por la hierba. Hierba. No había un camino. Y ahí comenzamos nosotros a hacer camino hacia el edificio. Solo veías el edificio allá a lo lejos. No había una sola casa de la Unidad del Rosario. Una sola no había. Eran puros campos. Ya con eso pueden sacar miedo. Y ahí nos íbamos. Y ahora las historias de ustedes, jóvenes que están aquí. Porque a veces te privas de muchas cosas. No sé si algún día ustedes han llegado a ese punto de decir, tomando unas moneditas, ¿como o pago la combi? Y no hay otra, ¿eh? No se pueden las dos. Yo recuerdo que a veces me agarraba bien fuerte el hambre. No sé por qué, pues siempre he sido esbelto. Pero me agarraba de repente el hambre. Y yo recuerdo que a veces con mis amigos decíamos, nos vamos caminando para comer algo. Y nos íbamos atrás de Bachilleres, estaba, no sé, una planta de Bimbo en la colonia La Reynosa. Y ahí vendían pan frío. No crean que porque estaba así congelado, no, sino porque tenía defectos. Por ejemplo, había gansitos sin chispitas de chocolate. Háganle cuenta, un gansito, pero sin decoración. Y yo imagino que yo fui uno así, porque pues las chispas de chocolate, ¿no? Es que era un gansito pelón, la verdad, ¿no? Era un gansito pelón. O había panqués que no los cortaban en rebanadas. Y ya entre nosotros, a ver, juntábamos y comprábamos eso. Y bueno, entonces al salir, camínale hasta el metro Tacuba, ¿no? Y ahí nos íbamos caminando, mis amigos y yo, eso sí, bien contentos de que ya llevábamos en la pancita un panqué de nuestro. Todo eso, yo creo que la mayoría de ustedes lo han vivido. Creo que aún nuestros muchachos en alguna manera lo llegan a vivir. Y creo más que nuestros padres y abuelos, eso sí que lo vivieron. Ojalá hubiera sido algo tan simple como caminar 45 minutos. Pero quizás era trabajar bajo las peores condiciones. Y todo eso, mientras está ocurriendo, a veces nos desanima y abandonamos. Me dirán, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la Navidad? Pues tiene mucho que ver, porque escuchen. ¿Saben por qué llegaron unos magos cuando nació Jesús? ¿Saben por qué venían del Oriente? ¿Y saben qué significaba el Oriente? Les voy a platicar. 500 años antes de que naciera Jesús, el pueblo de Dios fue llevado a cautiverio a Babilonia. 70 años estuvieron allí como esclavos. Y dice la palabra de Dios que los habitantes de ahí hasta se burlaban de ellos. Chicos que están aquí, quizás alguien se ha burlado de tus esperanzas. Quizás alguien se ha reído de la manera más grosera de tus sueños, de tus ilusiones. Y al burlarse, lo que está haciendo es menospreciar tus capacidades o menospreciar tu persona. La Biblia dice que de Zorobabel la gente decía que hacía pequeñeces. Y el Señor dijo, pues escuchen, ustedes dicen que Zorobabel no hace más que pequeñeces, que es de poca monta.
que es un gallo chiquito, pero yo estaré con él, y la plomada estará en su mano, y él construirá el templo del Señor. Le dijo a Zorobabel: y tú sabes que serás como un anillo de sellar en mi mano, que te tendré en mi mano y te bendeciré. Todo eso venía a mi mente anoche, cuando vi el correo y me enviaban ese reconocimiento de la UNESCO, porque pensaba, era real. Tú estabas allí, tú me acompañabas, y a ustedes, muchachos, Dios los acompaña. Y aunque ustedes ahorita no vean una bendición tangible, y vayan sus pies sobre la hierba para ir a la escuela, o tengan que escoger si comen una torta o se suben al transporte, sepan que el Señor está preparando una bendición. Miren, dice la Biblia, se los voy a leer porque no está en sus hojitas, es el Salmo 137. Yo lo leo y la verdad hasta siento un poco de coraje. Más que luego me acuerdo que soy pastor y se me pasa. Pero es que sí da coraje. Miren, se los voy a leer. Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Fíjense, ¿qué condición? Acordándonos de la tierra prometida. Es más, sobre los sauces colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado esclavos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántenos cantos de la tierra santa. O sea, los babilonios, aparte de babilonios, ¿sí me entendieron? Aparte de babilonios, eran crueles. Los tenían ahí de esclavos y de burla les decían: a ver, cántenos. Muchachos, algún día alguien les va a decir: ¿y qué pasó con la ingeniera? ¿Y qué pasó con la gran empresaria? Aférrate en el nombre de Jesús a tus esperanzas y nunca te avergüences de ellas. Sobre todo cuando se burlen, porque Salmo 137 dice que así se burlaban. Cántenos, judíos, cántenos sus cánticos. Y ellos habían colgado las arpas. De pronto, sigan leyendo, ellos dijeron, verso 5: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, ustedes digan, si me olvidare de ti, oh mi esperanza, pierda mi destreza, su destreza mi diestra, y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Lo que reaccionaron fue: pues aunque se burlen, no nos vamos a derrotar. Y escuchen, esto es historia pura. En esos años no había imperio que pudiera enfrentar a los babilonios. No había. Por eso Nabucodonosor, no hombre, pero andaba tranquilo, de pechito. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor sabía que no había imperio en el mundo que pudiera enfrentarlos a ellos. ¿Y saben? Lo que no sabían, porque no alcanzaban a ver tan lejos, es que muchos kilómetros al oriente de donde vinieron los magos cuando nació Jesús, en Persia, de donde eran los magos, porque la palabra mago, cuando la vemos en la Biblia, pensamos será como el mago Frank con su conejo, o peor tantito, Beto el boticario, tatatiu. No. Magos no tiene nada que ver con eso. Los magos eran una casta sacerdotal de los persas.
Eran hombres sabios, letrados, ricos. Así le llamaban a esa casta sacerdotal. ¿Y dónde? ¿De dónde eran? De Persia. Y 500 años antes, de Persia vino la salvación. ¿Les cuento cómo? Los medos no se llevaban bien con los persas, porque ya saben, entre vecinos, ay no, que ustedes como que cantan muchas rancheras o lo que sea, ¿no? Pero hubo un hombre al que Dios levantó, se llamó Ciro el Grande. ¿Y saben qué hizo Ciro el Grande? Unió a los medos y a los persas. Y cuando él unió a los medos y a los persas y levantó el imperio medo-persa, ese imperio arrasó a todos los demás imperios. Y cuando llegaron a Babilonia, iba al frente Ciro el Grande. Entran a Babilonia y dice Ciro: ¿qué son todos ellos? Eran los esclavos judíos de los que se burlaban. Cántenos sus cantos. Ahí estaban trabajando como esclavos 70 años. ¿Saben qué dijo Ciro? Número 1, libérenlos. Número 2, que vuelvan a su tierra. Y número 3, reconstruyan su templo, el templo a su Dios. Pero son de las cosas que dices, ¿pero de dónde salió esta bendición? ¿Ven? Si dijera la historia, entonces un judío, de los mismos judíos, pastorcito de ovejas en Guelatao, comenzó a luchar por la justicia y llegó a ser el benemérito de las Américas, dicen, bueno, eso pues hasta cierto punto es loable, es admirable, pero es normal. O sea, uno de la misma raza se levantó para defenderlos, ¿no? Pero aquí, ¿quién se levantó? Esto si un día en una calamidad supieras que la vecina, la del 3 es doña Clotilde. Ahí es 61. 71. Miren, no les preguntes un texto de la Biblia porque no lo digan. Pero el número de casa de doña Clotilde ahí lo tienen. Bueno, entonces, imagínate que te enteras que la del 3 fue la que te ayudó. Que dijeran, no, la que te levantó y la que hizo todo y llamó al doctor fue la... Ah, no, porque le dicen feo a la señora de la 71, ¿no? No, fue la del 3. ¿Y tú? La del 3. Si no me podían ni ver. Pero Dios, detrás de ella, estaba actuando. Ciro el Grande era tan conquistador como Alejandro Magno, tan conquistador como Nabucodonosor. O sea, era igual de desalmado. Pero el Señor dice en su palabra que el Señor fue quien le puso en el corazón. Dice, yo levantaré a mi siervo, a Ciro. Yo iré delante de él y él destruirá reinos. Era Dios quien estaba haciéndolo. Cuando miras la vida pasar, hay muchas cosas que decimos, ¿y qué crees? Con tan buena suerte que me dan la solicitud. Yo ni me lo esperaba. Me acuerdo cuando mi mamá llegó bien contenta. Conseguí una ficha, les decía a las vecinas. Julio, mi hijo, va a ir a la secundaria. Conseguí una ficha en la secundaria 16 Pedro Díaz de la unidad Tlatelolco. ¿Saben una cosa? No era una ficha conseguida. ¡Qué bueno, qué suerte! Era la mano bendita de Dios preparando un camino. Muchachos que están aquí, nunca olviden este mensaje. Yo le pido a Dios que un día ustedes platiquen, como yo platico cuando escuché a Salvador Novo, que ustedes digan, un día escuché un mensaje que me hizo creer, porque me di cuenta que yo debo creer. Y a veces dices,
pastor, pero es que no lo puedo creer. Exacto. Ese es el momento más importante. Cuando no puedes creerlo, cuando la lógica choca con eso, y entonces como si el piso se te quitara, y de pronto ves uno de esos faroles, y bendito Dios te alcanzas a sujetar de él, y el piso se hunde, un socavón, ya ven que están de moda, y tú quedas colgando, y te das cuenta que eso es lo único que te sostiene. Eso es la fe. La esperanza. Y dice la Biblia, tomen su hoja, que cuando eso se pierde todo. Vean la penúltima lectura, Ezequiel 37. Me dijo luego, está hablando el profeta Ezequiel, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Chicas y chicos que están aquí, si pierdes la esperanza, entonces sí lo perdiste todo. Dios hace caminos, Dios abre oportunidades, Dios provee todo lo que hace falta. Pero si no tienes esperanza, la Biblia dice que entonces sí somos del todo destruidos. Yo seguí mi camino, salí de bachilleres, apliqué, ¿cómo dicen en México? Hice solicitud para mi licenciatura y tuve mi primer beca, 80% de beca en la Universidad La Salle. De allí siguió una beca del 60% en la Universidad de las Américas y llegó la del 100% en el Tecnológico de Monterrey. Dios abre caminos, Dios suple, pero no debes abandonar tu esperanza. Papás que están aquí, inviertan su corazón en impulsar las esperanzas de sus hijos. Ayúdenlos a que nunca se avergüencen de su esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso no debemos avergonzarnos, porque Dios nos ama. Y cuando digas eso y la mente te juegue malas jugadas diciendo, pero te amo, te va a amar a ti como eres. ¿Cómo eres tu ángel? ¿Cómo Dios te va a amar? Recuerda esto, el amor verdadero es amor. No necesita razones. Nosotros no ganamos el amor. El amor que ganemos ni siquiera es amor. Es admiración, es gratitud, pero no es amor. El amor, decía José Martí, poeta cubano, el amor cuerdo no es amor. O sea, el amor que necesita razones para amar no es amor. El amor es amor. Se da por gracia. Se da por amor. Muchas veces no lo merecemos, lo merecería más otra persona. Dios nos amó, dice su palabra. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y tú tienes que creer en ese amor, porque el amor de Dios ha sido para ti tan firme, tan real, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios te ama y a eso debes aferrarte. Cuando el piso se quite, te alcances a pescar de un farol. Bueno, si estás ligerito como yo, ¿no? También. Si te sientes un poquito más, agárrate del montén. Dije bien, Carlos. Agárrate del montén del PTR. Son palabras que he aprendido ahora que ando con ellos. Sí, porque también, digamos, yo que estoy ligero, pues con que me agarre de este, mire, con hilito. Ahí quedo balanceándome. Ese hilito, que ustedes lo ven y dicen, ay, pastor, eso no lo va a matar. ¿Cierto? Ese hilito es la fe y la esperanza. Y no importa si es un hilito delgado. ¿Saben qué dijo el Señor? Que aunque nuestra fe sea chiquita,
como un grano de mostaza, esa fe será suficiente. Porque esa fe está puesta en Dios. Amén. Porque no es el hilito lo que te está sosteniendo. El hilito es el medio, pero lo que te está sosteniendo es la mano poderosa de Dios. Dicen, se va a romper el hilito. Ay, pastor, se va a caer con todo y que está ligerito. Se va a romper el hilito. Pues sí, lógicamente debería romperse. Pero si la mano de Dios lo sostiene, son los milagros que vemos, ¿no? El carro debió irse al barranco, pero se atoró. ¿Creen que se atoró por casualidad? Fue la mano bendita de Dios que lo sostuvo. Por eso el Señor dijo a Ezequiel, vean la última lectura: profetiza y diles, así ha dicho el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Qué tiene que pasar? Que Dios abra los sepulcros donde hemos sepultado nuestras esperanzas. Que Dios nos abra y que salgamos de la sepultura y retomemos el camino para ver la bendición de Dios. Por eso me conmoví tanto, porque ayer yo ya tenía esta hoja preparada, de hecho ya la teníamos en la plataforma y todo. Las hojas físicas ya estaban aquí en la iglesia desde ayer. Y cuando llegó el reconocimiento de la UNESCO, pensé en esta segunda lectura. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, este hombre Simeón lo tomó en los brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y cuando vi en el correo, decía, se lo mandé a muchos: reconocimiento internacional al doctor Julio Vega Juárez por parte de la UNESCO. Dije, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Sentí que el camino había terminado. Un camino que comenzó igual que de tus padres, tus abuelos, el tuyo, yendo a la escuela, caminando, sabrá Dios cuánta distancia, porque nunca la medí en kilómetros, pero eran 45 minutos. Claro, de chamaco, ¿qué te importa, no? Caminando sobre la hierba para ir a la preparatoria. Piensen en todo lo que ustedes han vivido, no en lo que yo he vivido. Piensen en lo de ustedes, para empezar su carrera, para lograr un puesto en el trabajo. Piensen en todo lo que han vivido. Y en ese momento digan: no me avergonzaré de mis esperanzas. Ese hombre que se llamaba Simeón, en los días de la Navidad, él oraba y le decía: Señor, no me dejes morir sin ver a tu ungido. Y esa mañana, pues como que le dieron ganas de ir a la iglesia. Hagan de cuenta algunos de ustedes que tenían rato de no venir. Sí, o sea, varios de ustedes ya tenían meses. No saludo a nadie porque se vayan a ofender. ¿Qué nos movió hoy? A la hasta la familia. ¿Y hoy vas a la iglesia y ahora qué te picó? ¿No? Así Simeón dijo: voy a ir. Y cuando ve entrar a María, la bendita Madre del Señor, a José, con su bebito en los brazos, él mira y el Espíritu Santo le revela: el Hijo de Dios.
Y él lo toma en sus brazos, lo levanta y dice: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Dios les conceda eso, no morir sin ver eso que ustedes anhelan. Yo les invito a que le digan así al Señor: Señor, no me permitas morir sin ver cumplido el anhelo de mi corazón. Permíteme verlo, y cuando lo vea, podré decir: ahora despides a tu siervo en paz. Dios tiene el tiempo, pero es muy hermoso cuando lo ves en tu vida cumplido y dices: valió la pena. Pero sobre todo piensas: tú estabas allí. Por eso llegaron los magos del Oriente. Esa es la razón. En los días en que nació Jesús, vinieron unos magos del Oriente, magos persas, del Oriente, de Persia. Fue como si Dios dijera: ¿se acuerdan hace 500 años? ¿Quién nos podía ayudar? Nadie. ¿Quién nos iba a salvar? Nadie. ¿Y qué hice? Levanté a Ciro el Grande. Te bendije de donde menos esperabas. Ese trabajo del que disfrutas, esa fue la bendición de Dios. Esa persona que conociste fue la bendición de Dios. Miren, hoy Dios me hizo ver la gran bendición que tengo como pastor para algo que puede parecerle simple, que es tener listo el bautisterio. Pero Dios me envió a 3 buenos amigos, que es el doctor Gerardo Sierra, que está aquí y que trabajó incesantemente para que el bautisterio estuviera con agua calientita, a Carlos González de Portugués, que trabajó ayer, tenía varios compromisos y sin embargo muy temprano nos vimos aquí para poder preparar todo. A Miguel, que estuvo ayudándonos. Yo doy gracias a Dios porque desde días antes estuvimos con eso. Y de pronto hay un momento en que dices: ¿de dónde me salieron estos? Como dice Isaías, ¿de dónde me salieron estos? ¿Verdad? Por ejemplo, el doctor Sierra, pues él llegó y dijo: pues podemos hacer esto, podemos usar este método. Ayer todavía yo lo veía y decía: no, capaz que ni sabe, ¿no? Porque es veterinario. ¿Sí? Es un gran veterinario, pero yo dije: pues así como que para que quede el agua calientita, pues me impresionó, porque dijo: puede tener mucha presión y no funcionar. Ah, pero ya sé. Le dice: le hacemos una salida de la presión. Y yo así nada más. Sí, le dije: pues multiplícalo por la hipotenusa. Sí, porque siempre multiplícalo por pi por radio al cuadrado y siempre te sale bien. Y me fui pensando: ¿de dónde salieron estos? Dios provee. Así proveerá para ustedes. Y díganle a sus hijos: así te proveerá a ti. Así lo hará el Señor. Y de donde menos te imaginas, a lo mejor vienen del Oriente, alguien que ni sabes. Ahorita mismo Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo, Dios lo está preparando. Tú tienes que seguir caminando, y si te toca sobre hierba, sobre hierba. Y si son 45 minutos, camínalos. Porque el Señor dice en su palabra: hay salario para tu trabajo. Chicas y chicos que están aquí, nada será en vano. Habrá salario para cada tarea, cada dolor de espalda, cada momento en que sientes que los ojos se te cierran de estar frente a la computadora. Esperanza hay para tu porvenir, salario para tu trabajo. Dios cumplirá su palabra. Ustedes sigan caminando, creyendo que del Oriente vendrá
el instrumento de Dios, de donde no lo miras. Solo cuando llegue, reconócelo y dile: Señor, gracias. Les pido que cada papá, mamá que tiene aquí a sus hijos, ore por ellos. Ore por ellos y diga: Señor bendito, así llena de esperanza el corazón de mi hija, de mi hijo, que nunca se avergüence de sus esperanzas, porque tu amor ha sido derramado en su corazón. Que Señor bendito sepa que aunque mire un desierto, oscuridad, hierba en el camino, tú estás preparando, Señor bendito, su bendición. Que tú concedas, Señor, que un día vea cumplida tu palabra y tu promesa. Habrá salario para tu trabajo, esperanza para tu porvenir, y mi paga vendrá delante de mi rostro. Así dijiste, Señor, así prometiste. Paga el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de estas señoritas, de estos jóvenes, que vean sus sueños cumplidos, sus esperanzas realizadas por tu mano poderosa. Que nunca se avergüencen de sus sueños y jamás cuelguen las arpas en los sauces. Que ellos crean y su sepultura, sus sepulcros se abran y ellos salgan y jamás dejen que sus esperanzas mueran. Tú, Señor, estarás con ellos. Tú proveerás, Señor bendito. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor. Y vamos a confirmar este mensaje con la cena de comunión. Voy a agradecer que las siervas y siervos que van a repartir el pan y el vino vengan para que refrendemos este mensaje. Porque miren, venga, señorita, el pan representa, gracias, el cuerpo de nuestro Señor que fue sacrificado, y el vino representa la sangre que Él derramó. Es decir, Jesús no habló de amor como hablan algunas personas, que te hablan de amor, pero no hacen nada por ti. Jesús dijo: te amo, y dio su vida por nosotros. Y si no se vale que nosotros, teniendo padres y abuelos que lucharon tanto, nos rindamos, menos se vale que el Señor haya dado su sangre para darnos una vida abundante y que nosotros, por el primer relámpago en el cielo, guardemos nuestras redes. Eso no se vale. Tenemos que luchar con la fe puesta en Dios y no rendirnos. El Señor preparó esa bendición para nosotros. Pónganse de pie quienes van a participar de la cena de comunión, para que las siervas, los siervos lleven a ustedes el elemento del pan y el elemento del vino. Y yo les invito a estar pidiendo a Dios que Él fortalezca así el corazón, la vida de nuestros hijos. Ellos se enfrentan a muchas cosas. Ojalá fuera solamente caminar sobre la hierba o caminar 45 minutos. Hay cosas más difíciles, como menosprecio, rechazo, marginación, discriminación, soledad, traición de amigos, tantas cosas, ¿no? Y todo eso les impide su crecimiento. Por eso yo los invito para que estemos orando por ellos y que la historia de sus vidas siempre sea una historia así, donde una tarde, noche, abran un correo y miren, sin haberlo pedido, un reconocimiento que no es para estimular vanidad o cosas de esas,
sino para fortalecer la fe. Porque es como decir, sí, Señor, tú estás ahí, porque es tu mano, Que así Dios te bendiga, Dulce, y también, señorita Raquel, como educadoras, Dios les dé el reconocimiento que a veces en esta sociedad no tenemos, ¿verdad? Dios las recompensa. Porque estoy dirigiéndome para mis amigos de la provincia y ambas solteras, ahí me mandan un mensaje y yo los pongo en no es cierto, pero estoy hablando de dos grandes educadoras. Yo las admiro mucho porque les he visto el tesón, el amor por la educación, y a veces no tenemos ni siquiera la gratitud, no, ya no digas una compensación, no, a veces ni siquiera la gratitud, y eso desanima. Pero que Dios les permita a ustedes, educadoras, doctora Ivonne, también a ti como educadora, a usted, perdóneme, doctora, porque le digo, doctora, a ti, doctora, a usted también le concede el Señor que Dios les haga ver su bendición y venga esa justicia, ¿verdad? Un día me tocó un reconocimiento que yo valoro más. Iba en el mall, en la plaza comercial, y oigo, prof, y volteo, y veo al muchacho más latoso de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, y le digo, me dice, qué gusto de verlo. Le digo, pues a mí no me da tanto. Y me dice, prof, quiero presentarle a mi esposa. Tomo la mano de ella y le digo, ¿qué pecado habrás cometido que te tocó este señor? Jugando, ¿no? Y dice, dile al profe que estudié. Me dijo, psicología, por usted, por lo que le inspiró. No saben, yo no podía ni hablar. Y le dije, ¿en serio? Sí, profe, me dijo. Ya ve que me portaba mal, le digo, nomás tantito. Me dice, no era con usted el pleito. Yo a usted lo admiré siempre. Nos dimos un abrazo, se siguió él, ¿verdad? Ya, pues, los de Palacio de Hierro luego me dijeron, véngase, ¿no? Te ven el perfil de comprador y luego te jalan, ¿no? Véngase. Pero eso lo guardo en mi corazón. Así, Raquel, Dulce, doctora, Dios les permite eso. ¿Hay algún otro educador? Que Dios así la bendiga. Señorita Cari también educadora, discúlpame por favor. Que Dios les bendiga. Pero más que así bendiga a nuestros hijos. Amén. Bueno, entonces dijo el Señor que la noche en que el Señor fue entregado, tomó el pan, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor, sigamos nuestros sueños. Nunca nos avergoncemos de nuestras esperanzas y veamos la bendición de Dios. Comamos de este pan. Y dice la palabra de Dios que después de haber cenado, el Señor tomó la copa y la dio diciendo, tomad, bebed, esto es mi sangre, en memoria de nuestro Señor Jesús, prometiéndole que no nos vamos a rendir, que vamos a confiar en su bendición. Bebamos todos de esta copa. Padre Santo, gracias por el privilegio siempre inmerecido de haber participado de esta cena conmigo. Hoy la tomamos aquí, Señor, donde nos reunimos a la mañana la tomaremos en tu presencia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.